Buenas tardes. Bienvenidos a este vivo Reeducando el Deseo. Vamos a esperar que se conecte Julia, mi invitada, si se quiere, de hoy. Y que se vayan conectando quienes se vayan a sumar, quienes se quieran quedar en esta charla. Voy a poner esto aquí. A ver. Ahí se sumó Julia. Y la voy a agregar. Y vamos a dejar esto aquí para que sepan de qué se trata. Para que se sume Julia. Para quienes se sumaron recién, este live se llama Reeducando el Deseo. Buenas. Hola, ¿cómo va? Bienvenida Juli, ¿cómo va? Bien, todo bien, ¿y vos? Bien, atardeciendo con unos mates. Muy bien. Igual Así que... ahí vos tenés aquí, todos nosotros acá estamos como 35 grados por morir de Sí, sí, calor. sí, 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 sí. O sea, como que te Bastante. estamos envidiando un poquito el Me están saquito. enviando el saquito, sí. Sí, sí, sí. El saquito. Sí, sí, está El fresco saquito. hoy. Porque cuando se nubla acá, te morís de frío. Ah, me dicen que se me escucha abajo. A ver, voy a hacer algún truco. Em, pero igual se siente el verano, te digo igual, ¿eh? Cuando sale el sol te asás hasta las 10 de la noche continuo. Me imagino, sí, sí, me imagino que, o sea, no debe ser lo mismo que el invierno, claramente, que se Por debe suerte no. sentir. Así que bueno, Juli, bueno, primero que todo, gracias por sumarte a esta invitación o a esta ocurrencia. Bueno, se nos ocurrió un poco charlando, ¿no? Em, Sí, y me daban ganas de que si te dan ganas de presentarte, de contarnos un poquito sobre vos, así las personas que nos están escuchando te conocen y seguro que algunas ya te conocen. eh, y después nos ponemos a charlar. ¿Te copa? dale, dale, buenísimo. Dale. Bueno, creo que el motivo por el que empezamos a charlar fue porque, bueno, tengo discapacidad y empecé a abordar mi discapacidad desde un lado militante y en realidad soy comunicadora, soy locutora y empecé Ujú, o sea, decidí abordar como mi identidad desde mi profesión, desde mi laburo, comunicar esto o sea, los saberes del cuerpo, lo que yo le llamo los saberes del cuerpo, que ujú, creo que puede llegar como a trascender cualquier saber teórico. eh, Creo que en la confianza de los saberes del cuerpo es donde se basa hoy como quién soy. ujú. Así que, bueno, formalmente soy locutora, soy actriz, soy autora, si se quiere, me gusta esa palabra, del podcast Lesotres, y ahí un poco narro esa visión que tengo de mujer con discapacidad. Y soy profe de teatro también, casi Ah, por recibirme. no la Sí. tenía esa. Qué genial. Ah, esa no. No la Si la tenía. pandemia me deja en algún momento, me recibiré. Qué bueno. Bueno, qué hermoso lo que nos contás. Me encanta lo que acabas de decir. Gracias por esa presentación. Me inspira también. Así que bueno, Juli, un poco les quería contar a la Genchi, y lo vamos tejiendo juntas, si te parece, la idea de este vivo. Estábamos Sí, charlando con Juli en relación
Bueno, creo que de hecho surgió en relación a estas stories que yo empecé a poner sobre los machismos y no sé qué. ¿Fue sobre eso? ¿O me estoy inventando? Fue a raíz de unas historias que pusiste sobre capacitismo, sí, Ah, ok. que ahí yo me empecé como Ujú. reacción y reacción, sí, fue a partir de eso, Mm. que como Sí, que empezamos a interactuar, sí, sí, sí. pero igual, claro, yo siempre venía leyéndote un montón y de hecho me acordaba el otro día que me hacían una entrevista en un medio y terminé hablando de vos y terminé hablando de tu trabajo y todo fue como tipo una publicidad eh, y que de Avísame hecho que mando la plata, Juli. por vos, en realidad por tu perfil y por todo Ujú, el laburo que venís haciendo y por haber tomado talleres también eh, ujú, con vos y con tu equipo, llegué al libro de Lara Brayden, entonces ujú, empezamos todas las mujeres de mi grupo a buscar ese libro digitalizado ujú, para que las usuarias de lector de pantalla, que son personas ciegas, ujú, puedan acceder a ujú, ese material. Entonces estuvimos ahí como todo en una rosca de ujú, accesibilizar esos materiales. Y bueno, y ahí nos surgieron un montón de preguntas respecto ujú. a estos materiales de educación que son tan necesarios. Sí. Así que esa es como un poco Ujú, mi llegada a vos ujú, como educadora, eso, ujú, como educadora. ujú. Sí. Así que Charlaba con de ahí Melody venía la también. publicidad. La publicidad. Charlaba con Melody, sí, justo ayer les contaba a las chicas de la formación que terminé de dar que íbamos a estar charlando y me le dice, sí, me dice, escucharla a Juli está buenísimo, no se lo pierdan, así que bueno, acá estamos. Em, sí, para mí es bastante, o sea, nombrarlo a todo lo que venimos charlando como capacitismo, para mí es bastante nuevo. Siento que es una palabra que se empieza como a socializar un poco más hace poco. Digo, para las personas que por ahí no estamos tan metidas en el tema, si bien un poco metida en el tema estoy, como te contaba, por los temas de salud mental de mi papá, que hace bastantes años acompaño ese proceso, ¿no? Eh, y me parecía que era súper importante empezar a hablar de deseo y de capacitismo, porque es algo que está tan como invisibilizado, o sea, es tan capacitista la sociedad en la que vivimos a niveles tan eh, inasibles, te diría, ¿no? Sí, sí, sí. Como es muy difícil, a veces me pasan cosas o pasan cosas y me quedo así pensando como 2 días, ¿viste? Como, che, esto no lo siento bien y termino como dándome cuenta, está todo esto ahí atrás, ¿no? Pero hace falta como hilar tan fino. Pero primero que todo tenía ganas, porque seguramente es una palabra o un concepto o una idea o lo que sea nuevo para muchas de las personas que nos están escuchando, me gustaría si nos querés contar un poquito cómo dirías vos que es el capacitismo, ¿no? Y cómo también, digo, por tu vivencia también. Sí, yo, como dice mucha gente que sigo, que leo, que conozco, como todos los términos terminados en ismo son paradigmas. Entonces hay que como que partir de esa base, de que es un paradigma, es una forma de ver el mundo, de ver, y sobre todo de ver los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, las mentes, las emociones. Creo que el capacitismo es un sistema de pensamiento que parte de la idea de que hay cuerpos mejores que otros y de que hay mentes mejores que otras, emociones mejores que otras, o en realidad personas que sienten emociones mejores que otras, y que a partir de eso tienen más capacidades para tal cosa, para determinada acción. Y la verdad es que a partir de este tiempo eh, de aislamiento, de cuarentena, creo que
tuvimos más detenimiento y más tiempo para evaluar y para pensar a nuestro alrededor todo el capacitismo que tenemos tan instalado y que a la vez reproducimos. Porque, sobre todo, por ejemplo, no sé, desde el lenguaje, me rompe la cabeza pensar desde el lenguaje, el capacitismo, el neurocapacitismo instaladísimo Sí. en las formas de nombrar, en las formas no sé, de insultar. Me sorprende mucho las cosas que tenemos de como insultos o como Sí. usar de manera peyorativa ciertos términos que es la identidad de otros y de otras. Mm. Es como, eso me parece muy, muy Sí. tremendo. Así Sí, que, bueno, eh, como un mini paréntesis en esto que decís, para mí es muy fuerte, por ejemplo, cuando las personas usan como insulto o sí, o para denostar a otra persona, como decir esto no es re bipolar, por ejemplo, ¿no? claro, Eh, sí, tal cual. Sí, y yo soy hija de una persona que tiene esta afección y es dificilísimo para mi padre, sí, para sí, mí, para toda la familia. Entonces es como re fuerte cuando te pasa o cuando sos parte como del círculo afectivo y sostén de una persona que tiene cierta afección o cierta discapacidad, ¿no? tal cual. Este tipo de lenguaje. Me encanta que lo traigas, ¿no? Porque es súper clave. Sí, sobre todo ahora, como que hace un tiempo se puso de moda decir autista. Viste, como, uy, este Ah, gobierno, no sé, mucha gente decía este gobierno autista que no escucha, no habla y no siente, o tal persona, o sos sordo, ¿qué te pasa? Es como, ujú, bueno, para ser despectivo con una mm, persona, estás usando la identidad de otra. Entonces digo, mm, hay que revisar todo ese ujú, lenguaje. ujú, Y todo eso es súper capacitista. Y también lo mismo pasa con los cuerpos. ujú. Eh, no Sí, sé, con un montón de cuestiones físicas que hay que volver a pensar. Yo entiendo que ni siquiera a las mismas personas con discapacidad nos pasa de que nos vamos a adecuar tan fácil a un nuevo paradigma que no sea capacitista. mm, Pero ujú, creo que ya el hecho de, no sé, por lo menos que cuando digas estás loco, te haga ruido, como que algo te llame la atención y a partir de eso, bueno, lo podamos pensar otra manera sí, de, de decirle a otra persona que, por ejemplo, no sé, no estoy de acuerdo. ujú. Eh, Claro. Qué, qué interesante esto, porque ya desde el lenguaje, ¿no? Además, ¿no? Usamos un lenguaje capacitista, pero también para descalificar a la otra persona en vez de nombrar lo más simple, quizás, que es decir, che, no estoy de acuerdo, tal ¿no? cual, sí, 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 El sí, lenguaje es algo como súper alucinante de poder empezar a destejer esa trama del capacitismo que conlleva como mucha violencia al fin y al cabo, porque esto que vos traes de vos estás usando como esto, ¿no? Que decías recién, estás usando como insulto algo que es la identidad de alguien, ¿no? Porque como estás sí, sordo o estás loca o este tipo de cuestiones, que a mí, para mí, cuando hace unos años empecé como a darme cuenta o a acercarme bueno, a pensar esto más en profundidad, más allá de la afección que yo acompaño, que tiene más que ver con la neurodivergencia, si bien he estado cerca quizás por tener familiares eh, con hipoacusia, ¿no? Pero esto de la identidad, ¿no? Que me acuerdo de chiquita que decirle a una persona gorda o decirle sorda o decirle eh, discapacitada, sí, era algo súper fuerte porque era como un insulto, ¿no? Y cómo hay algo claro, de eso que empezó a cambiar y que charlábamos el otro día también, Juli, de esto de que vos decís, por ejemplo, yo soy militante disca, ¿no?
como tomar sí, eso y hacerlo eh, identidad, hacerlo, amasarlo, hacerlo algo, ¿no? ¿Cómo es eso para vos o cómo es esa vivencia? Porque lo vengo viendo también, por ejemplo, en otros ámbitos a esto, ¿no? Como en los feminismos, por ejemplo, esto de la puta o de la prostituta, como también usado como un insulto y tomado y reeditado, ¿no? O reversionado a decir como es tomar esa identidad y hacerla bandera, si se quiere, ¿no? sí, tal cual. Sí, sí, está buenísimo eso porque es eso, es hacerlo bandera en realidad. Es levantarlo y enseñar, porque yo creo que ante todo un militante es un educador, Mm, es enseñar que en realidad la discapacidad es parte de mi identidad y de que para mí no es un insulto, para mí es lo que soy. ujú, Y también viene desde el romper con la idea de esconderlo, de querer ujú, esconderlo. ujú, Eh, Viene desde ahí. Yo, no sé, eh, de chica no me había, yo tengo una deformidad en la columna vertebral. ujú, Nunca me había mirado la espalda, por ejemplo. ujú, Nunca. O ujú, sea, yo creo que me conocí la espalda a los 20 años. ujú. Claro. O sea, 20 años que, viste, cuando te pones un espejo de atrás para Sí, mirarte, y lo hace cuando recién te cortás el pelo, bueno, una cosa sí. así. Yo no me cortaba el pelo cortito para que no, porque sentía que se me iba a ver más la espalda. Mm, Y toda la vida tuve el pelo hasta la cintura, por ejemplo. mm, mm, Eh, mm, mm, Son detalles, son cosas ujú, que ujú, van sí. formando algo, Mm, una concepción en realidad de que la discapacidad hay que tenerla puertas adentro y de mm, que eso es lo que no se habla. ujú, Y por suerte me pude encontrar también con un movimiento que está levantando la bandera de la discapacidad como una reivindicación política, porque ujú, yo siempre digo que esto de, a ver, el concepto del amor propio construido en soledad es muy falaz, es una ujú, falacia, o sea, es una sí, mentira. sí. Uno se construye siempre con otros y la sabiduría que el mismo cuerpo trae al compartirla con otros cobra sentido. Ujú, Toda mi militancia empieza a cobrar sentido cuando yo me encuentro con mis compañeros que viven mi misma realidad de habernos sentido escondidos y que ahora estamos como reivindicando esa discapacidad que muchas veces fue motivo de bullying, motivo de burla, motivo de risa y que todavía lo sigue siendo. A sí. ver, porque no es que una vez que, no sé, que te aceptás, entre comillas, aunque creo que por ahí la aceptación es un paso previo, ¿no? Es como lo primero que hay que hacer, de bueno, aceptar que yo tengo estas características, es una decisión, es la primera decisión en realidad, Ujú, eh, que yo creo que la tomo a los 22 años más o menos, no hace tanto. Eh, ujú, pero pero creo que es el primer paso, es la primera decisión. Y ujú, también esa decisión de aceptar que soy todas estas características, toda esta suma de características, y que la discapacidad es una característica más ujú, de todo mi ser, que tiene un montón de otras cualidades, ujú, es lo fundamental, o sea, es sumamente importante ujú, eh, hacer el foco en eso. Por eso también insisto yo siempre mucho en el lenguaje de cuando se dice, bueno, una discapacitada. Bueno, no, digamos ujú, persona con discapacidad, cosa de no cercenar su identidad solo a la discapacidad. claro. Porque sí, mi identidad es ser militante disca, pero también digo, no sé, soy fanática del fútbol, soy fanática de un montón de cosas Ujú, que también hacen a mi identidad. O sea, mi identidad no es solo llevar el certificado de discapacidad en la cartera. claro. Eh, Ujú. Con esto que entonces, decías, sí, sí, dale, no, termina tranqui. no, no, eso. Creo que primero hay una decisión muy interna y muy personal
de que eso creo que sí se hace en soledad, de la aceptación y, y que después sí se hace como un trabajo por ahí más con otros, donde prima el encuentro con otros y que es fundamental, que si no, no se puede hacer, que es esto de la reivindicación de una identidad. Es, es De como, una. para mí, es lo más importante. Sí, y enorme también, ¿no? Como en el contexto en el que estamos. Pensaba mientras me contabas recién esto y el otro día cuando hablábamos también me venía este paralelismo. Eh, Porque lo que vos me contás, Juli, yo haciendo como una analogía y yendo al tema del deseo, es algo con lo que me encontré mucho, me sigo encontrando, ¿no? Pero obviamente al principio me sorprendía mucho más en los círculos de mujeres, en los talleres para mujeres, ¿no? En relación a las sexualidades, sobre todo a la sexualidad de las mujeres y género, ¿no? Ahora, qué sé yo, en los últimos 5 o 6 años hubo una cosa, un boom re grosso sobre una, un conocimiento, sobre una redistribución un poco del placer, del conocimiento en relación, esto que Sí, sí, decías de del esa libro de Lara información. Briden. Bueno, yo diría eso, como 5 o 6 años. Eh, pero bueno, al principio de estos, no sé, yo empecé a dar círculos de mujeres creo que a fines del 2013 o principios del 2014. eh, y esta cuestión de la identidad, ¿no? De con qué me identifico que soy, ¿no? También había como, hay, pero sobre todo siento que en ese momento era más oculto, justamente este ocultamiento de las cosas que tienen que quedar en el closet de alguna manera, ¿no? Como lo no hegemónico, lo que pensamos que es no deseable, lo que no nos enseñaron que era deseable, ¿no? Entonces hacía como un paralelismo en esto que vos me contabas de la espalda, del pelo, y eso es algo que, digo, obviamente cuando una persona tiene una discapacidad es muy fuerte muchas veces eh, el por un lado el ocultamiento, por otro lado el señalamiento social. Están como esas dos cosas, ¿no? Juntas, en paralelo, caminando. Pero digo, ¿en cuántos sentidos las identidades que no son las hegemónicas, o sea, el varón cisgénero, básicamente es como la identidad hegemónica, eh, Sí, y blanco y de cierta clase social, como, sí, 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 hay un par exactamente, de todo eso, interseccionalidades ahí. claro. Depende cuánto de eso tengas más de hegemónicos y depende cuánto de eso no tengas menos. Pero bueno, en esa escala, en esta invención humana que es toda esta sociedad, a qué niveles, ¿no? Penetró este tema del ocultamiento, de lo que no es supuestamente deseable o de lo que nos enseñaron a no desear, ¿no? Y ahí decía como está tan articulado en tantas formas, ¿no? Para que todos nos sintamos como el ojete al fin y al cabo, con quiénes somos o con cómo somos, y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy capacitista, pero muy productivista al fin y al cabo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con sentirme mal para seguir consumiendo cosas eh, que no sean mi propio deseo, mi propia identidad, mi propio todo, ¿no? Eh, y entonces en esto que pensaba mientras traías, ¿no? Como diciendo, cuántas fibras, cuán fino se puede hilar, Mm. tenía ganas de que entremos un poquito a charlar sobre el deseo, ¿no? Sobre esta parte que veníamos conversando que le pusimos este nombre, ¿no? De que vos propusiste de reeducando el deseo. Yo dije, bueno, educando el deseo, pero dije, no, bueno, me parece que va por ahí, que va por reeducar. Eh, ¿Y cómo es esto, o cómo fue quizás tu camino o tu experiencia en darte cuenta que había algo de esto que necesitabas hacer,
porque todo lo que vos me decías cuando charlábamos, Juli, era, o sea, lo mismo en las mujeres, o sea, en las mujeres, en todas las mujeres, ¿no? El tema del no haber aprendido a desear. Digo las mujeres porque es como el main con el que yo más laburo, ¿no? Y vengo laburando, pero digo, qué fuerte pensaba. Eh, para entrarle un poquito ahí, ¿cómo, cómo fue para vos darte cuenta, che, a mí no me enseñaron a desear esto que me comentabas el otro día? Sí, en realidad yo creo que, y volviendo un poquito al título también, creo que es reeducar el deseo porque no nacemos dentro de un paradigma que desear sea algo que está habilitado para nosotras. Y digo nosotras en términos también, como vos decís, de mujeres cis, de personas con discapacidad, ni hablar las identidades trans, travestis, ni hablar. Eh, Creo que no es algo que viene, no sé, como en nuestra educación, ya sea desde el primer núcleo familiar o luego desde la educación más formal, los niveles iniciales, eh, el nivel primario ni hablar. Creo que lo primero que me suena que tenemos que elaborar es la infancia, son las infancias, donde hay que empezar a repensar a ver el deseo qué valor tiene, qué valor le damos y cómo enseñamos a desear, porque yo creo que estoy convencida de que desear se enseña, ¿no? Estoy totalmente convencida, porque de hecho yo creo que pierdo la noción de deseo cuando entro en la etapa como de la pubertad, ¿viste? O en preadolescencia. Ajá. En ese momento yo sé que hago un quiebre con la pérdida del deseo y me empiezo a dar cuenta que todo lo que deseaba de chica y que de niña y que lo cumplía de alguna manera, porque todavía no estaba como inmersa en el mundo de los adultos, entonces todavía no sentía esa mirada que me estaba limitando y que me estaba súper achicando en mis Mm, capacidades de desear y de, eh, y de decir lo que quería decir y de hacer lo que quería hacer. Y por suerte también tenía o sea, uno de mis privilegios, entre comillas, no sé si es un privilegio, eh, fue también la familia, o sea, mi mamá y mi papá, que era como, bueno, obviamente con los miedos que conlleva tener una hija con discapacidad, pero eh, no tenía como oculto el deseo no sé, como de trascender lo que yo quería hacer. ujú, No sé, se me antojaba ir a tal lugar y lo hacía, quería hacer tal actividad y tal vez no era la mejor para mi salud, pero bueno, vamos, probemos, como cuestiones más básicas hasta pensar en cuestiones mucho más amplias. Eh, mm, para mí el paso como a esta mini adultez, que no sabes si sos adulte, si sos adolescente, si sos joven, no sabes qué sos, para mí es una etapa muy cruel en términos de la mirada social. mm, Yo creo que ahí se me achica la capacidad de desear, de, de sí, de querer. Es como, eh, de repente no, de repente la mirada de lesotres como que eh, forma como una especie de caparazón, como de, bueno, nos metemos para adentro y, y de hecho creo que después se manifiesta en un montón de síntomas que las personas empezamos a tener generalmente en esas etapas, ¿no? mm, Eh, Digo, y a cada uno le dispara por donde puede, no sé, en ansiedad, en depresión, en donde puede, digo, no es que quiero patologizar las adolescencias, pero la verdad es que lo veo sí, en un montón de compañeros y de hecho también es mi experiencia, ¿no? No quiero hablar por otros, pero es como mi experiencia. Para mí, mm, lo más limitante cuando era adolescente era esto, era eh, darme cuenta que había un estereotipo de mujer
que el mundo estaba esperando de mí y que claramente yo no lo iba a cumplir, mm, porque yo jamás medí 1,70 m, ni jamás iba a medir, jamás fui delgada y creo que por ese momento no lo iba a hacer ni tampoco lo fui. Eh, Había un montón de funcionalidades en el cuerpo que no tenía, por lo tanto, no sé, ir a un boliche y bailar hasta las 6 de la mañana, yo me mm, cansaba y a las 4 capaz que ya estaba sentada. Eh, ujú, Había como un ideal de mujer que yo ya eh, no estaba cumpliendo, entonces el deseo se ve como esto, metido para adentro, caparazón. Eh, y creo que el deseo se empieza como a reeducar y a repensar cuando una acepta su identidad y acepta lo que es, porque ahí se da cuenta que puede como desear en base a su identidad, ¿no? Como que puede desear a partir de quién es y no desear como el resto, porque si no, no te enseñan a desear de manera normada. ujú, Y eso es lo que lleva a un total, montón de frustraciones, ujú, porque, ujú, no mm, sé, por ejemplo, a mis 15 era desear que, no sé, el amor romántico, por ejemplo. ujú, ujú, Y, y la verdad que, qué sé yo, a mí no me sucedía eso. A mí no me, a mí ningún chico, ningún pibe se me acercaba. Era como, estaba totalmente afuera de ese de especie de mercado que se arma ujú, sí, heterosexual mm, de deseo. Eh, entonces ya ahí, pero claro, había que desear eso. Entonces ahí ya es cuando estás tomando deseos de otros. mm, Entonces creo que cuando una empieza a desear a partir de la identidad que cada uno se percibe, es lo más liberador. mm, Porque, mm, por ejemplo, no sé, en términos de discapacidad, yo cuando me asumo, o sea, creo que asumir quién una es un proceso. No es nada, no es que sí, empieza en tal día y termina en tal día. ujú, Pero, pero creo que cuando uno empieza a nombrarse con con cierta identidad, como con ciertas características, bueno, empieza a elegir por dónde puede, o sea, obtener como mayor satisfacción, mayor felicidad, mayor placer, ujú, eh, elige las cosas que le dan placer, eligen con quién vincularse, que eso es fundamental, enorme. fundamental. Mm, Sí, sí, ujú, sí. claro, sí. Sí, te escucho, te estoy como que te voy escuchando y me va como calando ahí también algunas cositas de las que, bueno, algunas cosas de las que decís me despiertan algunos recuerdos también, ¿no? De la adolescencia y algo que yo a veces cuento en las historias y tal es que creo que muchas personas no lo saben y tenemos algún grado de neurodivergencia, ¿no? En algunos sentidos, ¿no? Qué sé yo a partir de los 16, no sé cuándo fue, no, fue en los 19 años. No, a los 17 años creo que te contaba que tuve mi primer burnout, ¿no? Como que mi primer queme así. Mm, Eh, claro, y yo no entendía qué es lo que me pasaba, porque yo debería poder cosas, ¿no? tal cual. Y nos medimos, como vos decís, en tantos sentidos con esa vara, ¿no? Que yo sí deseaba estar con mis amigas, la fiesta, la joda, tal y cual cosa. A mí mis amigas me cargaban porque yo a las 2 de la mañana ya estaba dormida en las fiestas. Después me despertaba a las 4, seguía bailando, que hacíamos fiestas en las casas de amigues porque éramos dark. Claro. Y cosas que jamás me cuestioné, ¿viste? Hasta, Ujú. obviamente, hace 2 minutos más o menos, Sí, muy sí, sí. poquito, eh, de, de bueno, ¿no?
¿por qué tengo que poder lo mismo que, o lo que me dicen que tengo que poder, lo que me dicen que me tiene que gustar? Que se dice en un nivel también como muy, algunas cosas, ¿no? Se dicen muy, muy soslayada, es como la crianza, la educación, ¿no? Tenés que poder con tal y cual cosa. eh, y digo a este nivel por ahí más de lo mental. Y es fuertísimo, ¿no? Como empezar a darte cuenta, che, yo no puedo esto porque además me hace mal, ¿no? Y, y creo que en el mismo sentido, lo que vos me, o sea, a ver si te estoy entendiendo, creo que sí, como en el mismo sentido de lo que vos me decís, esto de desear desde mi identidad, ¿no? Eh, Sí, como algo de salir de ese pedo Disney cósmico y empezar a asumirse, yo soy así, tengo tal cosa, tengo tal otra, ¿no? Me pasa esto, me pasa lo otro, y desde ahí, ¿cómo puedo gestionar mi vida y lo que me dan ganas desde ahí? Porque realmente creo que reeducar el deseo es, como decía ahí Puni, un amigo de la secundaria también de estos momentos dark, eh, desde ahí una puede como empezar a decir, bueno, estoy deseando esto porque es el pedo cósmico Disney, que, o el amor romántico, no sé qué, que me enseñaron, pero yo esto es lo que puedo, ¿no? También, no es lo que deseo desde lo que puedo, desde mi sinceridad. Poder en el sentido no solo eh, capacitista del poder, ¿no? Porque está esta cosa, ¿no? Como tú puedes, que sí, sí, como me embola un inspiracional, poco, ¿viste? claro. Sí, 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 Eh, sí. sino desde el realmente, no sé cómo decirlo, desde el realmente respetar, sí, mi capacidad, mi disponibilidad emocional, mi disponibilidad corporal, mi disponibilidad mental y Sí, psíquica, ¿no? cognitiva, sí, 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 sí. Cognitiva, sí. Eh, y bueno, es enorme. Em, y esto de reeducar el deseo desde ese lugar, ¿no? Se siente tan liberador, ¿no? Yo por lo menos desde mi vivencia lo pienso y lo siento así, y como vos me traías recién, sí, no me puedo imaginar en realidad cómo debe haber sido, ¿no? Para tu vivencia, sí, o sea, sí me lo puedo imaginar, pero obviamente no lo viví. Eso es lo que quiero decir. Y como charlábamos, esto que decías recién, que también me lo decías la otra vez, de la crianza, ¿no? Del enseñar a desear. eh, que yo te contaba de mi niñez y de que mis padres siempre fueron, mi papá y mi mamá siempre fueron como personas súper deseantes. Me quedé pensando rato largo de eso que me dijiste, ¿no? Como eso también es enseñar a desear, ¿no? Desear otra cosa que, ¿no? Que la maternidad o la paternidad como forma de enseñar a vivir. Otra cosa en el sentido de en paralelo, ¿no? Porque está esta cultura que tenemos sobre las madres tan, eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Abnegadas, ¿no? Claro, sí, sí, A sí, les sí. hijes. Y creo que ahí hay una clave importante también eh, en las madres, ¿no? Sí, ni hablar y esto que hablábamos, ¿no? De qué pasa con las mamás que que tienen hijos con discapacidad. Mm, Es, para mí es muy, muy fuerte verlo, eh, muy fuerte ver como la dedicación y que ya ni siquiera es dedicación, ya es como una... Acá sí hay como una limitación de la identidad a solo ser madre, mm, ¿no? Hay como algo, y sobre todo pensar que, por ejemplo, no sé, yo nací en los 90 eh, y, y en los 90 había como muy poca información de lo que era la discapacidad. mm,
Creo que ahora en esta década 2010 fue como por ahí el boom de la información, Ujú, pero me parece que la falta de información sobre temas relacionados a la discapacidad fue el motivo por el que, no sé, mi vieja cuando yo nací fue como, o sea, no laburó más, y yo no la veía más trabajar hasta que, no sé, yo tuve creo que 15 años, que ya sabía, no sé, ponerme, eh, no sé, como poner agua para hacer mate, qué sé yo. Era como, ya tenía, lograba como cierta independencia, que ujú, claramente siempre la tuve, no es que yo no uso apoyos, no es que tengo la motricidad así súper limitada, ujú, pero bueno, también entiendo que hay mucho miedo alrededor de, de la limitación física, ni hablar de la condición o limitación mental, cognitiva, eh, emocional. Entiendo que debe ser, digo, no soy madre, por eso solo lo hago como a partir de tal vez imaginarios o de ver a, a mi mamá u otras dos mamás que tengo como referencia de eh, cerca, una amiga y otra persona de mi familia, eh, que veo eso como una especie de dedicación total a la maternidad, donde siempre el rol del cuidado es femenino, ujú. porque está completamente feminizado, Sí, pero además, cómo la falta de información impacta en nuestra capacidad de desear en todos los sentidos, no solo en discapacidad. Esto que vos decías recién de que hace 5 o 6 años hay como una especie de no sé, de recuperación de este deseo o de recuperación de las identidades, también es un poco por este círculo de información que hoy hay, que quienes tenemos el privilegio de tener acceso, no sé, a una red de internet o a un celular, estamos un poco inmersos en toda esta circulación. A veces es demasiado, ¿no? Hay que acortar, hay que ser como muy responsable en sí, ese uso. Eh, total. pero hoy hay otra información que cuando yo nací no existía. Entonces me Sí, imagino que total. también ante ese miedo de tener una hija que, eh, o sea, no respiraba bien, como bueno, un montón de limitaciones físicas, eh, no sé, como que no puedo ni llegar a entender lo que puede llegar a pasar por la cabeza Ujú, de todo el miedo que hay alrededor y la ujú. desinformación que hay alrededor. Eh, Sí, y claro, por eso, por ese mismo miedo y esa misma no información o muchas veces desinformación, ¿no? Eh, mm, este rol femenino del cuidado quedar muy supeditado, o sea, sí, lo que quiero decir es que el deseo ahí de quien se dedica o quien cuida, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Sobre todo las madres. O muchas veces no son las madres, sino muchas veces son las hijas, ¿no? Digo porque lo he visto también. Muchas veces pasa cuando por ahí los padres son ya grandes, pero muchas veces no. sí, Hola. sí, Entonces, hay también un tema con eso y hay un tema con la culpa y con eso, ¿no? A mí durante muchos años me pasó de sentirme culpable por no viajar más a ver a mi viejo, por no dedicarle más tiempo, más preocupación, más energía, más cosas y en un momento, claro, ya era como un desvivirme, ¿no? Y porque nos enseñaron a eso y la verdad que cuestionarlo es difícil también. Porque está esta cosa de ujú, la mala madre, ¿viste? Como, o de la sí, mala lo que sea. La sí, mala, sí, fin. Si no estás ahí sí, 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 abnegada en el cuidado. Entonces, hay en ese vínculo de tanto de la persona cuidada como la persona que cuida, creo que hay mucho para recuperar
eh, del deseo y que si bien se siente muchas veces, se siente un conflicto adentro en el desear otra cosa, digo, la mamá con les hijes, la mamá con les hijes con discapacidad o las hijas con les padres que tenemos que cuidar y tal, Ujú. pero enseña eso, ¿no? Entonces, y no se habla de esto casi. Em, Sí, Creo que ahí hay un recuperar el deseo que por más que nos genere cierto malestar, ese malestar tiene que ver con como no estar cumpliendo el rol, el mandato social, hasta que nos damos cuenta, ¿viste? De, tal qué cual. onda. Sí, Ujú, también se me ocurre pensar qué pasa cuando las personas con discapacidad asumimos el rol de cuidado de alguien, ajá, ¿no? ajá, También está bueno pensarlo al revés, un poco a esto de qué pasa cuando las mujeres con discapacidad, los cuerpos con capacidad de gestar eh, deciden gestar, qué pasa eh, cuando quieren asumir un rol de cuidado. Eso también me disparaba recién escuchándote hablar, porque ahí ajá, también el capacitismo nos está como, ujú, viste, marcando re a sí, fuego sí, nuestra capacidad de cuidar y nuestra capacidad de sostener a una persona que por cierta circunstancia, no sé, no pueda por sus propios medios, ya sea una persona recién nacida, claro, no sé, claro, una persona mayor. eh, y sí, bueno, también esto se revé en por ejemplo, no sé, lo reveo en la doble moral que existe en el momento de la interrupción legal del embarazo. Es como sí, muy tremendo cómo se escucha de que, bueno, ujú, eh, esta doble moral de decidir maternar, pero que si sos una persona con discapacidad mejor no. Digo, eso también existe. Y hablando de la capacidad y esto de la recuperación del deseo, también pensaba, ¿no? Eh, que tampoco se habla de recuperar el deseo cuando, por ejemplo, una mamá tiene un hijo que requiere atención 24 horas y tal vez no tiene acceso, por ejemplo, claro, a una acompañante terapéutica. ujú, Eh, sí, Tengo como un caso muy conocido de alguien que su hija requiere de verdad 24 horas ujú, y que la única persona que puede estar al lado y que está al lado es su mamá, entonces como ya hasta perdió el sentido de la privacidad y de la intimidad y no como en una especie como en una connotación del sentido sexual de la palabra, sino sí, todo sí, lo contrario, como la intimidad de, no sé, peinarse, ir al baño, bañarse, ir al médico, eh, no sé, ir a hacer una compra, lo que sea, como que ahí también hay que pensar de nuevo el rol de cuidado y trabajar mucho ese rol que siempre nos toca a las mujeres, ¿no? Eh, sí, Qué sé yo, vuelvo al ámbito por ahí de las personas con discapacidad porque creo que es un lugar donde el capacitismo del deseo está demasiado presente claro, porque se nos considera que no tenemos capacidad de decisión por nosotros mismos, mm, entonces cómo se nos va a enseñar y cómo se nos va a ujú, considerar como personas que desean si no pueden decidir por sí mismas, ¿no? claro, Eh, no sé, es como sí, se ve todo el tiempo como en el inconsciente y en el consciente también colectivo de que no tomamos nuestras propias decisiones, de que ujú, no, vos no podés sola, o no, deja que yo hago esto, no, deja que yo te ayudo, o no, deja que yo, no sé, como cosas así súper básicas, pero que todo eso se va palpando y todo eso demuestra que de fondo hay como un tejido
súper profundo de lo que están pensando de nuestros cuerpos, que en realidad creen que Sí. nuestros cuerpos no son capaces. Ujú. Bueno, esto que traes eh, también es algo que es generalizado, ¿no? Digo, es súper puntual en personas con discapacidad, pero también es algo que yo veo en la crianza en general, ¿no? Como que no se le da lugar a las niñas a que vayan haciendo su desarrollo corporal, ¿no? Sino siempre interviniendo en vez de dando Claro. herramientas o observando que la intervención sea cuando sea necesaria. Entonces, está tan tejido esto Sí, eh, que es enorme y siento que hay que repensar un montón, ¿no? Sentir un montón y repensar un montón desde qué lugar nos relacionamos con las personas en general y desde qué lugar nos relacionamos también con la idea que tenemos de la discapacidad, ¿no? claro. Eh, Sí, tal cual. porque Sí, creo que sí. es eso, creo que cada persona que tiene discapacidad o cierta neurodivergencia o como cada persona le quiero llamar, porque también es verdad que existe esto, ¿no? Como cada persona se siente bien llamándole a veces de manera Sí, diferente, ¿no? sí, 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 obvio. Eh, eso, eh, como crear una cultura de lo divergente y de honrar esa divergencia, que creo que todo el ámbito transfeminista y queer trae bastante de eso y me encanta Ujú. porque me hace Sí, bien como persona, eh, más allá de mi rol de cuidado, ¿no? Sino a mí misma. Siento que reeducar el deseo también tiene que ver con amigarse o acercarse o acompasarse con lo divergente, con lo no normado en general, ¿no? Eh, y siento que para eso hay que tener como mucha amabilidad con, en general, ¿no? Porque siento que en la amabilidad hay escucha, ¿viste? Como le decía el otro día a mi compañero, como que eh, le digo, la gente del sur es medio parca, le digo. Como que tienen esa cosa medio parca. Yo soy sanjuanina, bueno, 1000 años en Buenos Aires ya viví, pero en San Juan claro. la norma es la amabilidad. Es como que hay una cosa de ser muy amable. Después te la doy en la cara, si te tengo que decir las cosas, te la mando. O sea, es muy loco, pero te lo digo con una amabilidad que no la puedes creer, como una cosa libriana re flashera. Eh, y a mí me ha servido mucho eso también en mi vida para escuchar. Siento que hay mucho de la escucha que hay que recuperar, ¿no? Esto de no asumir cosas, sino escuchar. Eh, bueno, nos quedan unos minutillos que le tengo que ceder la conexión a mi compa. Sí, 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 Así que que, Juli, no sé si tenés algo como con lo que tengas ganas de cerrar o alguna cosa que nos quieras como decir para cerrar la charla. sí, me quedaba pensando en esto de que vos decís de, bueno, ser amable con las divergencias. No sé si hay muchas personas que usan el término diversidad funcional Ujú, y me gustaría como por ahí cerrar con esto, ¿no? ajá, A mí me hace todavía mucho ruido el término de la diversidad funcional ajá, en una sociedad, en un mundo recontra normativista mm, y muy productivista, ¿no? Digo, porque me parece que no hay que separar el capitalismo del capacitismo, o total. sea, todos los paradigmas en los que vivimos, no hay que separarlos, el machismo, eh, no hay que, el colonialismo, no hay que separar nada Ujú, de los paradigmas donde vivimos y digo, yo quiero, como yo sueño, yo deseo y milito para que podamos ser de verdad consideradas diversas y funcionales en una sociedad que todavía nos considera discapacitadas. O sea, claro. porque ni siquiera nos considera personas con discapacidad.
Sí, sí, obvio. todavía nos considera que la discapacidad, o sea, todavía hay como un modelo médico rehabilitador muy instalado en las personas, en Sí, este tejido del que estábamos hablando, sí, y, y creo que lo lindo es desarmar y ver que somos como una diversidad más de las miles que hay, y en ese momento vamos a ser considerados y nos va a quedar bien la etiquetita que siempre necesitamos ponerle a las personas de diversidad funcional. mm, Pero mientras tanto soy una persona con discapacidad porque, o sea, no funciono de otra manera, sino que ante el entorno que me está poniendo barreras todo el tiempo, el entorno me está discapacitando, me claro. está haciendo que yo no pueda tal cosa, que yo se me restrinja cierta capacidad. Entonces me parece que también la reeducación del deseo y ser amables con las divergencias nos va a permitir a nosotros llamarnos diversos y funcionales y nos va a permitir esto, Mm, funcionar de otra manera. mm, Y no solo desde las herramientas y desde la accesibilidad edilicia. A mí la claro, accesibilidad, o sea, como la accesibilidad cultural, o sea, lo cultural, esto de claro. que ahí entra el lenguaje, por ejemplo, Sí, eh, como me rompe la cabeza mm, y a la vez me encanta hablar de esto porque creo que es súper necesario porque ojalá que en algún momento mm, la camiseta como de la diversidad funcional me quede, ¿no? Me claro, quede detalle, eh, de una. pero la realidad es que por ahora no. Mm, Pero bueno, creo tengo mucha, no sé, confianza en que va a poder ser así, ojalá que sí. sí, y sí, vamos en esa. Vamos en esa, Obvio, Paula. sí, para todas las diversidades también, no solo nosotros, Sí, para todas. sí, sí. Total, totalmente. Bueno, le ponemos ahí yo también, idealista 100%. Claro, sí, Así que sí, sí. vamos con eso. Y sí, Muy inspiracional el cierre, pero de verdad es como, ah, creo no, sí, hay es que va por ahí. que hay que repensarlo, sí, Total, sí, sí, sí. adhiero, adhiero al 100. Bueno, Juli, Buenísimo. gracias Bueno, por tu tiempo y por compartirnos alta data. no, gracias a vos. Un placer la charla. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Sofi. Un abrazo grande. Seguimos Gracias. envidiando tu saquito desde acá. Dale. Chau, chau. Chao, chao.